Personally, I am terrified of how people can go on with their everyday life accepting this genocide, watching a live stream genocide on their phones and then pretend like nothing is happening. Palestinians have been dehumanized to such an extent that they are only spoken of in terms of numbers and UN resolutions. Personally, I am terrified of how people can go on with their everyday life accepting this genocide, watching a live stream genocide on their phones and then pretend like nothing is happening. Palestinians have been dehumanized to such an extent that they are only spoken of in terms of numbers and UN resolutions. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Greta, con la indignación. Ella aquí nos declara algo que en efecto es bastante perturbador y ya lo hemos llegado a comentar, ¿no? Ella dice aquí textual: I am terrified of how people can go on without their daily lives by accepting this genocide. Y lo hemos llegado a comentar, en verdad es perturbador y bastante perverso de nuestra sociedad actual que en verdad pueda pasar de largo, como bien aquí lo comenta Greta, un genocidio a la luz pues del mundo, a la luz de todos, y donde la gran mayoría de las personas hoy prefiere seguir scrolleando, seguir viendo sus redes sociales, su social media, estar subiendo historias, estar subiendo bailes en TikTok, estar subiendo selfies en Instagram y dejar de ver lo que en verdad es atroz y un genocidio, como lo dice aquí bien Greta, un genocidio en tiempo real. Es un espejo brutal el que nos ponemos a nosotros mismos como humanidad cuando tenemos un genocidio enfrente y no lo queremos observar, no lo queremos admitir, preferimos ignorar. Eso es un espejo que también habla de nuestra propia inhumanidad, como una generación desafortunadamente que prefiere. Así pasará la historia, si es que algún día habrá alguien que revise hacia atrás esta historia, así quedará en la historia esta sociedad actual, moderna, de redes sociales, banal, como una sociedad que prefirió ignorar un genocidio que tuvo enfrente de sus ojos en lugar de actuar. Y son pocos los que hoy están decidiendo actuar, son pocos los que hoy están decidiendo alzar la voz. Cada vez son más, pero seguimos, creo yo, sigue sin ser suficiente la cantidad de personas, porque esto, insisto, viéndolo en proporción, son pocas las personas que se están involucrando en denunciar el genocidio, en actuar en contra del genocidio. Tendría que ser una unanimidad total en el mundo que estuviésemos repudiando y pues combatiendo esta atrocidad, ¿no? Lo he llegado a comentar aquí mismo. Lo que hoy se está viviendo es lo que hoy se está viviendo y lo que hoy estamos haciendo, pues es un paralelo de lo que fue en su momento el Holocausto, irónicamente judío, o principalmente cargado contra la comunidad judía. Sí, claro, vimos a muchas personas que se indignaron durante muchas décadas viendo películas de lo terrible y triste que fue la forma en que se aplicó el Holocausto, el Shoah contra la comunidad judía, eh, esta solución final que se quiso aplicar contra ellos. Pero lo irónico, primeramente, es que las víctimas ahora son los victimarios, y segundo, la segunda ironía, es que la gente hoy tiene el genocidio enfrente, solo que ahora del pueblo palestino, y de alguna manera extraña, incoherente o doble cara, ahora resulta que
el genocidio judío sí les indigna, pero el genocidio palestino no. O sea, ¿qué doble moral se debe de tener? ¿Qué doble moral humana debe de existir para que te indigne muchísimo el genocidio judío, pero no te indigne de la misma forma el genocidio palestino? Como se ha comentado muchas veces, parece que hay ciudadanos de primera y de segunda y de tercera y de última, y en ese sentido parece ser que a muchos no les llega a indignar lo suficiente o a conmover lo suficiente o a doler lo suficiente lo que está padeciendo, no de hoy, no desde hace 2 años, que si bien muchos hablan, ¿no? Que hace 2 años, como si hubiese empezado apenas hace 2 años el genocidio, ha sido algo sistemático de muchas décadas atrás. Claro que en los últimos 2, 3 años se ha intensificado casi como en un paralelo de solución final, pues este genocidio brutal que todavía además muchos ni siquiera se atreven a mencionar por su nombre, a decir por completo las palabras que implica, pues denunciar las cosas por su nombre. Hay todavía quienes titubean en llamarle genocidio a esto, ¿no? O sea, ¿qué nivel de, en verdad, insisto, de cinismo, de poca humanidad? Y hace poco, y no está de más comentarlo, lo criticaba y señalaba duramente de parte de nuestra propia presidenta Claudia Sheinbaum, que es algo que me parece en verdad inhumano, el simple hecho de no poder reconocer y admitir con toda la extensión de sus palabras que lo que ocurre al pueblo palestino hoy es un genocidio. Y ahí tienes a líderes políticos, como el caso de Sheinbaum, que desafortunadamente todavía no son capaces de reconocer lo que es evidente para todos, lo que ya ni siquiera está en discusión. Hubo una cierta fase inicial donde algunos todavía estaban como si sí es genocidio, si no es genocidio. Bueno, hasta la propia ONU ya lo reconoce, prácticamente todas las organizaciones internacionales lo reconocen, muchos gobiernos ya oficialmente hoy lo reconocen. Irlanda fueron de los primeros, España, Brasil fueron de los primeros, Sudáfrica fueron de los primeros que llegaron a denunciarlo por su nombre lo que estaba pasando. Ya a estas alturas es excesivo que todavía haya líderes políticos, como el caso de Sheinbaum, que titubeen, que se excusen, que quieran sacar la parte políticamente correcta o diplomática del asunto cuando en un genocidio es un genocidio y listo. No hay diplomacia en un genocidio. Es un genocidio y punto, es un genocidio y listo. Y se debe de señalar y repudiar y condenar con toda la fuerza humana y moral que tenemos. Pero insisto, es sorprendente que hasta en la narrativa todavía haya espacios donde eh, no seamos capaces todavía de al menos dar pasos hacia adelante, ¿no? En el momento, y sí me indigna muchísimo por parte de la presidenta Sheinbaum, que es además una presidenta que yo apoyo, pero que sí me generó un disgusto enorme al grado de hasta poner en duda mi apoyo hacia la presidenta, porque pues, yo no puedo apoyar a pues una presidenta que se dice muy humanitaria, que además se dice que encabeza el humanismo mexicano. ¿Qué clase de humanismo mexicano es aquel que no alcanza a reconocer un genocidio en tiempo real, un genocidio a la luz de todos, un genocidio que es evidente para todos y que a estas alturas, insisto, ya ni siquiera está a discusión que si es genocidio o no es genocidio, porque entonces parecería como que Sheinbaum termina entrando en el mismo juego que nos han querido meterlo, esta propaganda israelí, ¿no? Como si tuviésemos que estar discutiendo las definiciones, como si el problema fuera un problema de semántica, ¿no?
como si fuera una guerra de semántica, lo cual en gran medida así lo ha manejado siempre la propaganda israelí. Pues esta hasbara, ¿no? Básicamente consiste en estar venciendo desde la narrativa, mintiendo desde las narrativas, imponiendo la narrativa que le conviene a la visión sionista. Entonces, es lamentable, insisto, que haya todavía personas en el mundo que estén pensando que lo que importa es el tema de las definiciones, la guerra de la semántica, como si el genocidio se... Es que estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de la muerte de millones de personas indefensas e inocentes, que no solo es la muerte directa, por momentos ya parecería que hasta la muerte directa sería piadoso. Imagínate qué nivel estamos hablando. Las torturan al grado de la hambruna hoy, antes de que mueran. Y quieren reducir esa atrocidad a un debate semántico. Quieren reducir un genocidio al terreno de la semántica, al debate de las definiciones. No, a ver, ¿tú qué piensas que es genocidio? Pero ¿qué tan genocidio es en verdad el genocidio palestino? Bueno, ¿a qué nivel de justificación inhumana y brutal estamos terminando de llegar como humanidad, ¿no? Tener que estar discutiendo qué tan genocidio consideras el exterminio del pueblo palestino. Bueno, ocupa, yo lo he dicho muchas veces, ocupa el chingado término que se te antoje, genocidio, exterminio, masacre. Bueno, ¿y cuál es la gran diferencia al final entre una y otra cosa? Al final están asesinando a personas inocentes, indefensas, en algo que además le han querido, en esta misma línea de la semántica, han querido en esta prensa corporativa del mundo. Yo hablo mucho de la prensa corporativa mexicana, no olvidemos que esta a su vez se deriva de la prensa corporativa mundial, en gran medida controlada por el sionismo o por la línea occidental, que al final esa línea occidental, por supuesto, ampara, valida, encubre pues la narrativa sionista. Miente, en resumidas cuentas, miente la narrativa occidental a fin de justificar pues la narrativa sionista, a fin de justificar las acciones brutales, atroces sionistas. En ese sentido, pues claramente es un desperdicio caer en estas trampas semánticas, narrativas de la propaganda sionista, donde de inicio se quería vender como ya sea un conflicto o peor aún, la guerra en Gaza. Tú puedes verlo, googlearlo. La cantidad de titulares de esta prensa corporativa global, occidental, sionista, redactando titulares que básicamente dicen la guerra en Gaza, el conflicto en Gaza. Obviamente jamás vas a verlos denunciar de nuevo o señalar lo que en realidad está pasando. ¿Cuál guerra? ¿Guerra de quién? ¿Del ejército sumamente armado israelí contra quién? ¿Contra niños? ¿Contra mujeres? ¿Contra quién? Y es una trampa en la cual no estoy ya dispuesto ni siquiera a mencionar. Todo este tema de Hamas y de Hezbollah y... Por Dios, o sea, yo creo que... Es más, ya me resisto siquiera a hablar del tema por el cinismo brutal de esta bestialidad del gobierno de Israel, del régimen anglo-sionista. No hay justificación alguna para lo que están cometiendo. No hay que caer en sus trampas narrativas en las cuales ellos quieren que hablemos de lo que ellos quieren que hablemos. Ellos quieren que hablemos de Hamas, quieren que hablemos, quieren que validemos sus mentiras, que nos creamos sus cuentos.
Yo creo y afortunadamente personas como Greta y muchos activistas, muchos periodistas que desafortunadamente han dado sus vidas, muchos voluntarios de todas partes del mundo, que han dado sus vidas para realmente simplemente confirmar la gran mentira, la gran farsa de la narrativa sionista. Hoy es un día especial y precisamente por eso hoy mismo hago este comentario. Hoy desde Barcelona zarpó una, vamos a decir, nueva flotilla. Ya ha zarpado pues una misma con Greta. Hoy zarpa una nueva flotilla eh, desde Barcelona, la Global Submoon Flotilla. Y pues la verdad es que, híjole, son como muchos sentimientos encontrados porque dentro de esta decadencia humana conmueve, en verdad, ver que todavía hay un poco de humanidad en algunos, que todavía hay un resquicio de nobleza, de lo único que puede llegar a vencer al odio, que es el amor por el otro. Eh, el amor solo sirve si se comparte. Es algo en lo que yo estoy totalmente convencido. El humano no puede solamente vivir del amor propio, porque entonces es egoísmo y si se exacerba puede llegar hasta el narcisismo. En gran medida por eso es que la sociedad actual está enferma y preocupa, porque en esta época narcisista que yo ya he hablado bastante, que las propias redes sociales han exacerbado el narcisismo de la humanidad, de la generación actual, pues precisamente eso es lo que explica por qué una persona prefiere subir una selfie de Instagram, un baile de TikTok, que realmente subir o al menos estar pendiente o repostear pues una atrocidad como el genocidio palestino, porque se empieza a pensar que es más importante tu selfie que la muerte de millones de palestinos y ese es el problema de la humanidad actual, que está ahogada en su propia vanidad, en su propio narcisismo, que les parece más importante seguir siendo influencers, que les parece más importante no perder esos influencers o no hablar del tema palestino para no perder a esos influencers, porque claramente hablar del tema palestino obviamente te implica posicionarte, tener la valentía de decir estamos en contra de lo que está pasando en Palestina, de lo que está pasando en Gaza, y toda esta área, desde Gaza, Cisjordania, Rafah, o sea, esto te implica tomar una postura que yo diría es la única postura posible, que es la postura humana. Aquí ya olvídate de banderas, de si estamos defendiendo lo humano. Y como dicen por ahí, que lo humano no me sea ajeno, que el dolor del otro sea mío, sea propio también. Por eso digo, hay que vencer el narcisismo, hay que vencer la vanidad, el propio narcisismo, para eventualmente construir redes de amor que son las únicas que requiere esta humanidad para salvarse. Y esa red de amor tiene que ver únicamente con no solo amarte a ti mismo, sino ser capaz de empatizar con el otro, ser capaz de amar al otro, aunque no lo conozcas. No necesitas ser palestino. Muchos me han dicho, oye, ¿por qué? ¿Por qué sus banderitas palestinas? Oye, hombre, es una causa, esto es un símbolo, esto representa más allá de si me identifico o no con los valores palestinos, esto tiene que ver con la humanidad. Y no necesito ser palestino para empatizar con el dolor ajeno. Me preocupa esta sociedad psicópata que ya prácticamente está totalmente divorciada y quebrada en ese vínculo con el otro. Es preocupante en verdad. Entonces, pues a eso me refiero. Eh, Estamos en una sociedad, insisto, enferma, que está totalmente ajena al dolor ajeno y que pues son ya excepciones, afortunadas excepciones,
pero excepciones aquellos que todavía son capaces de, insisto, empatizar con el otro, ¿no? Me gusta mucho esta imagen particularmente, que el dolor del otro no me sea ajeno. En fin, como decía, hoy es un día especial precisamente porque, bueno, pues zarpó ya, a estas horas ya zarpó, el, la nueva flotilla, insisto, esta nueva flotilla. Eh, y bueno, voy a poner aquí un... Voy a dejar por acá el... mira, por ejemplo, voy a dejar aquí... Vamos a escuchar. Estamos ya zarpando desde el puerto de Barcelona, ya veis que esto está lleno de solidaridad con el pueblo palestino. Voy en un barco lleno de mujeres valientes y vamos ya rumbo a Gaza para romper con el asedio que está cometiendo el Estado genocida de Israel y abrir un corredor humanitario. Llevamos sobre todo toda la solidaridad con el pueblo palestino, con nosotras. Esto es del perfil de Lucía Daldá. La verdad se te pone la piel chinita, ¿no? Insisto, desafortunadamente estamos en una sociedad sumamente decadente e indolente, pero cuando alcanzas a ver que todavía hay un resquicio de humanidad en algunos humanos en estos tiempos, te conmueve, ¿no? Te pone la piel chinita, te dan casi ganas de llorar de ver que todavía hay algo de humanidad en nuestra humanidad. Vamos a escuchar a... Israel está intentando matar de hambre a 2 millones de personas en la franja de Gaza. Lleva casi 2 años destruyendo todo lo que permite la vida en esa misma franja de Gaza. Los hospitales, las escuelas, las universidades, también las viviendas, y ahora está llevando a cabo un asedio que impide incluso que llegue la más mínima ayuda humanitaria a ese territorio. Esto se suma a las décadas de apartheid, de exterminio planificado del pueblo de Palestina y de ocupación ilegal de sus tierras. Desde aquí lo llevo diciendo muchísimo tiempo, hoy lo digo desde Barcelona, apoyando a la Global Summit Flotilla que va a salir mañana desde Barcelona, que esto solo lo va a parar, este genocidio solo lo va a parar la gente decente en todo el mundo, la gente organizada que frente a los gobiernos cómplices de Europa, de Estados Unidos, va a pararle los pies a Netanyahu y hacer el trabajo que tendrían que hacer esos líderes y que no están haciendo. Hoy estoy muy orgullosa de estar aquí acompañando a 2 compañeras que van a subirse mañana a esos barcos que nos representan a todas mucho mejor que ninguna otra persona. Son Lucía Muñoz y Alejandra Martínez. Os dejo con ellas y desde aquí, y en nombre de Podemos, les deseo todo mi ánimo y toda mi suerte. Mañana zarpamos hacia Gaza, llevamos ayuda humanitaria y llevamos sobre todo la solidaridad de miles y miles de personas que nos embarcamos de más de 40 países diferentes en decenas de barcos, la mayor flotilla que ha habido hasta el momento, y porque frente al silencio y la complicidad de nuestros gobiernos es el pueblo el que está respondiendo. Detengamos el genocidio y rompamos ya con ese bloqueo criminal que desde hace 17 años está cometiendo el Estado genocida de Israel. La solidaridad de los pueblos dignos del mundo zarpa mañana desde Barcelona hacia Gaza, cargada de material humanitario en una acción no violenta que intenta 2 cosas. Primero, establecer un corredor humanitario que consiga meter la ayuda humanitaria que tanto necesita Gaza, y lo segundo, apuntar a la responsabilidad criminal de nuestros gobiernos, que no está garantizando el cumplimiento del derecho internacional, y que no se utilice el hambre como arma de guerra y que se garantice la seguridad de las personas en Gaza. Basta de este genocidio insoportable, basta de la complicidad de nuestros gobiernos, y viva Palestina libre. Viva Palestina libre. Qué fuerte, ¿no? O sea, que tengamos que estar a estas alturas, en pleno 2025, todavía teniendo que protestar contra genocidios, ¿no? O sea, insisto, este eterno loop, este eterno retorno nietzscheano parece, de no aprender de nuestras
pendejadas. Iba a decirlo muy académicamente. Perdón, me salió del alma. No aprende el humano de su propia historia, no aprende el humano de sus propios errores, no aprende el humano de sus propias catástrofes. Esta desmemoria parece que es lo que nos termina condenando por momentos, ¿no? Y esta hipocresía, ¿no? Esta ironía de un pueblo, una comunidad judía, que si bien, insisto, hago excepciones, honrosas excepciones de algunos valientes judíos hoy que se posicionan en contra del genocidio palestino. Finalmente hablo de la gran mayoría, ¿no? De la comunidad sionista, de la comunidad judía sionista, que, insisto, es esta ironía histórica de cómo las víctimas, las que alguna vez fueron víctimas y que nos hicieron brainwashing a todo el mundo de cuánto sufrieron como víctimas de un holocausto, hoy son los victimarios. Hoy ellos mismos son los victimarios. Parece como si estuvieran replicando la receta que les aplicaron a ellos en la solución final. De una forma bestial, ¿no? O sea, no hay justificación alguna para lo que está haciendo esta bestia criminal de Netanyahu. Desafortunadamente, tampoco se queda el problema en Netanyahu. Podrán encarcelar, podrán castigar con la pena de muerte que se merece, y se merece mucho más que la pena de muerte, la bestia criminal de Netanyahu, y no bastará. Desafortunadamente, lo que está ahí es una idea supremacista de exterminio que yo he explicado muchas veces, de estas ideas, desafortunadamente, de las ideas más pendejas que terminan persistiendo a lo largo de la historia de la humanidad, son estas, las más pendejas. Y por eso es que tenemos todavía supremacismos blancos, todavía los tenemos de este lado y los tenemos también de este lado del charco. Todavía existen corrientes del KKK en América. O sea, esto no termina, pues. No termina el humano de aprender que no importa tu color de piel, no importa tu origen étnico, no hay razas superiores, no hay razas mejores, no hay pueblos elegidos. O sea, pero el humano, insisto, no termina de aprender, y esa es su peor condena. La peor condena humana y la falla principal de nuestra falta de evolución humana es que no aprendimos a convivir. Y en ese mismo sentido, eso nos va a llevar finalmente a extinguir. Nos va a extinguir el hecho de no haber aprendido a convivir como humanidad. Eso es definitivo. Queda claro, queda demostrado. Insisto a este grado de que necesitamos estar haciendo estas expresiones desesperadas con lo poco que podemos, combatiendo un poder anglosionista que sigue insistiendo en la supremacía y sigue aplicando el exterminio. Yo hace meses hablaba de la supremacía y el exterminio, que es una mancuerna básica de la supremacía. No puedes entender ni hablar de supremacía sin entender que ligado a ella, mancuernado a la supremacía, siempre va a ir el exterminio, siempre va a ir. Y es por eso que bien se comenta, insisto, esto no empezó hace 2 años, 3 años, esto se intensificó, el genocidio, ya como en su, vamos a decir, su etapa final, se está culminando. Desafortunadamente vamos tarde, vamos muy tarde, porque esto ya lleva décadas, lleva 30 años. Desde la apartheid, desde la ocupación, los mapas son muy claros, como cada vez iban dejándole menos a los palestinos, los iban o exterminando o desplazando. Y hoy tenemos esto. Yo diría, y no se llega a señalar lo suficiente, es la última etapa del proyecto de exterminio anglosionista contra el pueblo palestino. Es brutal lo que está pasando, porque estamos hablando, insisto, de una solución final. En este caso ahora aplicada por parte del gobierno israelí contra el pueblo palestino, indefenso, que no les basta, insisto, ni siquiera matarlos y nada más. Tienen que aplicar estas formas, técnicas
procedimientos que ni las bestias serían capaces de utilizar, como ves que de por sí los estás bombardeando y además los estás matando de hambre. Literalmente los estás matando de hambre. Estás bombardeando sus hospitales, carajo. Es fuerte también. Nos requiere fortaleza. Los empáticos, los humanos empáticos requieren de muchísima fortaleza para poder hablar de esto, para poder documentarse de esto. Necesitas tripas, necesitas... esto también de alguna manera te afecta. Es inevitable que te llegue a afectar esto. El simple hecho de documentarte de estas atrocidades es algo choqueante, impactante, ¿no? O sea, como humanos es algo muy fuerte. Si para nosotros es fuerte documentar esto, verlo, imagínate para ellos que lo están viviendo, para los que están ahí, para los periodistas que están ahí en tierra y que están arriesgando sus vidas a diario, y desafortunadamente prácticamente a diario matan periodistas con tal de que no estén documentando lo que está pasando. Entonces, bueno, insisto, estos movimientos todavía nos dan una esperanza de que la humanidad, que si bien está en decadencia, todavía hay algunos que levantan la mano por la humanidad. Afortunadamente también cada vez hay más voces que se unen, que lo denuncian, que se concientizan con respecto al tema, por una parte del genocidio palestino y por otra parte de este poder bestial del régimen anglosionista, ¿no? Se dice comúnmente la batalla por Gaza no solo es una batalla por Gaza para aquellos que andan muy indiferentes e indolentes y que piensan que puede que a ellos nunca les pase. La batalla por Gaza es una batalla por la humanidad. Y así hay que tenerlo claro, y así hay que combatir, y así hay que resistir, así hay que protestar, así hay que involucrarse por nuestra propia humanidad. Es una defensa de nuestra propia humanidad. Y hablo desde eso, desde defender y rescatar de nosotros mismos la humanidad que hace, insisto, tener el amor por el otro, tener el amor por alguien más que no seas tú o tu pequeño círculo. Porque eso, perdón, insisto, eso se reduce al narcisismo. Que el humano solo se preocupe por sí mismo y por los suyos, que son unos cuantos, pues te reduce al narcisismo. Hay que elevarnos, hay que superar el narcisismo. Y superar el narcisismo de nuestros tiempos que nos haga, insisto, preocuparnos por el otro, dolernos por lo que le pasa al otro. Yo celebro muchísimo lo que están haciendo todas estas organizaciones, todos estos movimientos, todas estas personas que de alguna manera nos unimos, no importa en dónde estemos, no importa nuestras latitudes, en una causa en común que es la causa humana, la causa humana que hoy tiene que ser defendida y representada. No tiene que ser ignorada, no tiene que ser olvidada, no tiene que ser desamparada. Yo, insisto, creo que es una especie de hermandad hoy la que estamos creando. Todos aquellos y aquellas que estemos defendiendo, insisto, la causa humana que hoy está representada en Gaza y en el pueblo palestino. Así que bueno, enhorabuena, vamos a estar dándole seguimiento a lo que va pasando. Por cierto, está, me parece que por ahí dentro de algunos... me parece que hay algunos voluntarios mexicanos, me parece que hasta el propio Ernesto Ledesma anda por allá. Insisto, vamos a estar pendientes, dando seguimiento y pues como lo hemos estado haciendo desde hace ya varios años, involucrados. Insisto, esto empieza desde la forma en que cada quien empieza a hacer algo. O sea,
esto empieza también desde la conciencia, desde la concientización. Insisto, para mi gusto, aquellos que dicen, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, habla de esto, en verdad. No subestimes el poder que tiene hablar de esto. Yo lo recuerdo clarísimo. Desde hace 3 años para acá, la realidad es que la concientización al respecto creció muchísimo. Y eso se debe a que se ha estado hablando del tema. Yo me frustraba mucho, y con esto cierro, sobre todo al inicio. Por ahí llegué a publicar un par de videos que se hicieron virales sobre el tema de Gaza. Yo estaba muy sensible en aquella época. Pues claramente por lo que ha estado pasando. Estos videos recuerdo haberlos publicado desde Argentina. Y a mí lo que me llamaba la atención, porque pues insisto que vi que se viralizó, empezaron a llegar comentarios claramente que apoyaban a Gaza o estaban en contra del genocidio, pero empezaron también a llegar comentarios subestimando, insultando, no a mí, al tema de los palestinos, ¿no? Obviamente también un sector de pro-israelíes que, pues obviamente con ellos ya, mira, son caso perdido, ¿no? O sea, los que estén defendiendo lo indefendible. Pero mucha gente que decía, oye, pero ¿para qué? Hombre, ya hay que superar eso, hombre, ya pasó. Ya, pues les va a pasar lo que les tenga que pasar y ya está. Comentarios de ese estilo, ¿no? De una indolencia máxima que, insisto, yo andaba muy sensible en aquella época. Sí me ponía muy, pues sí, yo diría que hasta cierto punto hasta ofensivo con esa gente, ¿no? Que decía, ¿qué carajos te pasa, hombre? O sea, ¿qué clase de animal eres? ¿Qué clase de bestia eres para estar justificando un genocidio de niños, un genocidio de gente inocente, hombre? O sea, es que sí, insisto, uno no disculpen a los psicópatas, pero el que no es psicópata, pues dice, no, le genera un conflicto que haya gente con ese nivel de indolencia, yo diría casi psicopatía. Y dices, es que cabrón, ve a hacer bullying a otro lado, güey, no de este tema, no de este tema. Esto es un tema sensible. Y para quien no tiene el estómago y las tripas para en verdad ver lo que está pasando, te diría, esto te quita el sueño. No podrías dormir bien de ver en verdad lo que está pasando. Ver las imágenes crudas. Con toda su sangre. Ni las describo siquiera, porque sé que también hay que tener empatía con aquellos que, insisto, no puedan llegar a tener el estómago de ver lo que realmente está pasando allá, ¿no? O sea, y de repente encontrarte, insisto, con esta gente a un punto, a un pelo de ser psicópatas, dices, no, pues claro que a mí pues tal cual, me encabronaba ver esta gente y por supuesto que los insultaba. Porque digo, oye, cabrón, qué miedo, o sea, si no te importa este tema, muy tu problema, pero qué miedo los que están alrededor tuyo, oye. Eres un peligro andante. Y es que es real. Esto, bueno, hasta los especialistas lo estudian. La psicopatía anda por ahí, ¿eh? O sea, no es como que siempre sea tan evidente. Hay un espectro de esta gente que es indolente y que está a un grado de ser psicópatas, y estamos realmente rodeados de psicópatas, nada más que no los tenemos tan identificados. La empatía, yo diría, es una buena señal de que te aleja de esa psicopatía. Es una buena señal. Cuando veas un empático, al menos estás seguro de que esa persona que le duele el otro, que empatiza con el otro, está alejado de ese espectro. Pero cuando ves que además no solo no hace nada por ellos, sino que hasta casi lo celebran, están celebrando un genocidio. Dime tú, ¿quién carajos va a celebrar un genocidio? ¿Quién carajos? No importa tu partido político, tu postura política, tu línea política, qué apoyas o qué no apoyas. No puedes celebrar eso. No puedes.
No hay más, no hay discusión, no hay puntos medios, porque hay cosas que en donde hay matices y puntos medios, hay cosas en las que no hay puntos medios. No puedes celebrar un genocidio, no puedes apoyar un genocidio, o eres una bestia psicópata igual que lo que es Benjamin Netanyahu. Mileikovsky para los entendidos. Igual que lo es él y toda su camarilla y séquito de personas y fanáticos anglosionistas, que no son pocos, y que tienen además muchísimo poder. En Israel, en Estados Unidos, en Argentina, prácticamente en todo el mundo. Es eso lo que también nos genera disturbio, perturbación, darnos cuenta de que no hay quien les ponga un alto, que no ha habido gobiernos capaces de realmente enfrentarlos. Ya ahora, así como que yo diría más que por... Mira, yo diría que más vale tarde que nunca. Prefiero más esa línea, aunque hasta sea igual y por sus intereses, o sea doble cara o lo que sea. Prefiero más vale tarde que nunca, que ya hasta el propio presidente francés, Macron, pues ya ha estado señalando también el genocidio, insisto, más vale tarde que nunca. No sé sus razones puntuales, profundas, puede a veces muchos de estos políticos terminan ocupando esto por razones políticas. El propio Netanyahu en gran medida se sabe, se analiza que pues este genocidio lo está haciendo casi por entretenimiento, hombre. Por diversión y para salvar su pellejo político porque está acusado y perseguido de no sé cuántas cosas. Algo similar a lo de Trump, o sea, son tal para cual, hombre, esta séquito de políticos miserables, ¿no? Huyendo de juicios a Trump anda huyendo del caso de Epstein y Netanyahu de todos los señalamientos y acusaciones que tienen en Israel, y como anda aburrido, pues Trump se inventa una invasión en Venezuela y una intervención en México y también en Groenlandia, Alaska y el canal de Panamá, mientras que Netanyahu pues hace lo propio y nada más porque anda aburrido quiere hacer un genocidio, se decide hacer un genocidio en Gaza, la última etapa del genocidio, ¿no? O sea, ¿qué clase de psicópatas, insisto, nos están gobernando? Pues esos, los que como andan aburridos se ponen a hacer genocidios, exterminios, deportaciones, ¿no? O sea, dices, ¿qué clase de psicópatas nos gobiernan? Pues esos. Por eso digo, a ver, yo ya dije quiénes fueron algunos gobiernos pioneros, ¿no? Sudáfrica, Irlanda, Brasil, Lula. Yo admiro mucho a Lula porque, insisto, yo lamento que Sheinbaum no haya tomado la misma postura de Lula, denunciando un genocidio directamente con toda la extensión de sus palabras, como si hoy fueran tiempos para andar siendo tibios. No son tiempos para ser tibios, son tiempos para ser claros, francos, directos, honestos y, si se puede, y no es mucha molestia, humanos. Yo lamento y voy a lamentar siempre, de verdad, de Sheinbaum, que no haya sido capaz de denunciar un genocidio. Se tiene clarísimo que ella tiene una ascendencia judía, pues nada, para nadie secreto, y yo le he estado comentando casi desde el inicio. Yo espero que Sheinbaum no sea una cómplice de ese régimen, lo espero de todo corazón. Siempre lo he dicho, yo apoyo a la presidenta hasta que me demuestre que siga en verdad siendo humana. Insisto, yo no me explico cómo defiende un humanismo mexicano negando un genocidio. Ahí que luego nos explique. Ernesto Ledesma mismo fue el que le hizo esa pregunta en cuanto a cómo es posible que no pudiese denunciar un genocidio. Se salió por mil tangentes diplomáticas, legales, que no me acuerdo a qué aludió al principio de la política exterior mexicana. ¿Qué carajos tienes que estar hablando citando artículos de una política exterior mexicana? Principios de una política exterior mexicana, cuando estamos hablando de un genocidio. No hay mucho que buscarle. Es un genocidio y listo. Sea lo que sea que diga la política exterior mexicana. Es un genocidio. Insisto, no son tiempos para ser tibios, ambiguos. Porque algún día, en verdad, esa factura histórica te va a cobrar esa factura de no haber sido valiente, claro, franco, directo, honesto y humano
en denunciar un genocidio. Yo lo he dicho muchas veces, es como si en la época hitleriana dijeran, no, pues, no, yo siento que no es como tan holocausto, como que no lo veo tan holocausto, no lo veo tan exterminio, no lo veo tan genocidio, no, como que no es tan, como que faltan unos cuantos miles para que lo sea. Ya cuando empiezas a hablar de números, y hay muchos, insisto, psicópatas que quieren rebajar el nivel a eso, ¿no? De a ver, pero realmente, ¿cuántos se necesitan para que sea genocidio? Esas son sus preguntas de estos psicópatas, ¿no? Esas son las trampas inhumanas en las que quieren que debatamos. Imagínate. Tú dices, cabrón, no sé, brother. No sé cuántos necesitas para tener un poquito de madre y de humanidad. ¿Cuántos necesitas? Esos mismos son también los que luego, en otros casos y narrativas, niegan desaparecidos, por ejemplo. O niegan desapariciones forzadas. O niegan, por ejemplo, las Madres de Mayo, ¿no? Hay muchos temas que de ahí surgió mucho el Nunca Más en Argentina y demás, que muchos te dicen, oye, pero no fueron tantos los desaparecidos, o sea, ¿de cuántos estamos hablando? Se exageró la cifra. Y dices, pero ¿qué carajos importa que haya sido uno, hayan sido 10, o hayan sido 1000, o hayan sido 100,000? Pero a ese nivel te reducen los psicópatas. Por eso sí es bien importante, además de estar hablando, de que vivimos en tiempos donde la psicopatía parece que se está celebrando, se está promoviendo. A partir de estos gobernantes psicópatas, de repente salen psicópatas de todas partes, muy valentonados, además argumentando desde sus psicopatías, totalmente distorsionadas, totalmente monstruosas. Entonces, bueno, por eso es que insisto, me hubiera gustado de parte de la presidenta Sheinbaum que al menos hubiera tomado la postura de Lula da Silva, que no es menor. Lula da Silva, sin pelos en la lengua, sin andarse excusando en no sé qué cosas, tratados o reglamentos o lineamientos de políticas exteriores, Lula da Silva claramente dijo lo que pasa en Gaza es un genocidio y hay que detenerlo. Casi desde los inicios que empieza a intensificarse esto. Entonces, bueno, ya ahora, insisto, estuvo Brasil, estuvo Sudáfrica, Irlanda, España. Lo celebro que hayan sido países pioneros en denunciar un genocidio con todas sus letras. Y bueno, ahora como que ya en la colita del avión, insisto, se está sumando Macron, el presidente francés. Insisto, prefiero, aunque sea hasta hipócritamente, si tú quieres, prefiero que lo haga ahora y prefiero que sea más tarde que nunca, por las razones que sean, ya me da igual, que se denuncie el genocidio. Prefiero todavía la postura de este presidente, que también, insisto, podrá ser para sus propios intereses, pero bueno, más vale tarde. Yo siento que ya de por sí, o sea, en qué hora y en qué fecha se está denunciando, yo diría, hermano, esto se puede haber hecho muchísimos muertos antes, muchísimo tiempo antes de que prácticamente ya destazaran toda el área palestina, ¿no? Es doloroso, insisto, este trágico tema que no es de Gaza, ¿no? Quien quiera particularizar y limitar esto, insisto, a que eso es un tema de Gaza ahí por ahí, ¿no? En Medio Oriente, como le llaman. No, hombre, esto es un tema, esto es un espejo para nuestra propia humanidad, para tu propia humanidad. Y si no estás haciendo absolutamente nada, si estás ignorando esto, pues insisto, es un espejo de tu propia humanidad. Si prefieres hablar de otras cosas que te parecen más esenciales, a ver, yo no digo que tengas que hablar 24/7 de esto, porque insisto, es pesado, ¿eh? Pero tampoco ignorarlo, hombre. Tampoco pensar que ver la Casa de los Famosos en México o cualquier otra estupidez es más importante, por ejemplo, ¿no? Y veo muchos que están en esas. Por eso digo, estamos en tiempos narcisistas, en tiempos psicópatas, donde solamente el amor a otros nos puede salvar como humanidad. Finalmente, insisto, cierro, celebro mucho estas acciones de estos humanos que, insisto, todavía tienen resquicios de humanidad y que de alguna manera nos hermanamos, no importa en dónde estés, no importa en qué nación vivas, no importan nuestras banderas, ahora sí que creo que nos estamos uniendo
alrededor de la causa palestina en una sola causa, insisto, que es la causa humana. Y es último intento tal vez de la salvación de nuestra humanidad. Antes de que, porque pues creo que para allá vamos, nos convirtamos más o menos en lo que es una especie de Juegos del Hambre, con un crossover de Mad Max, porque en verdad para allá va la humanidad, aunque muchos todavía no lo entiendan. Estamos a dos de ser una novela de Orwell y Huxley, 1984 y Mundo Feliz, que ya creo que es hoy, o sea, ya llegó, y a punto ya de ser, insisto, un híbrido entre los Juegos del Hambre y Mad Max, ¿no? Así que, bueno, enhorabuena, estas causas humanitarias. Pónganse el soundtrack de Macklemore, Hins Hall y Fucked Up. Y viva Palestina libre, alto al genocidio.